Lucas Navarro ha estado realizando un estudio sobre estas diferencias que existen entre el sector público y el sector privado, no solo en números, sino también en la calidad del empleo y en la calidad de la remuneración y lo que eso nos cuesta a los contribuyentes. Dame un panorama general y después vamos punto por punto. Bueno, buenas noches, Gustavo. El tema del empleo público es un tema de larga data en Argentina, pero que es cada vez más importante. Yo un poco lo que te contaba que hacía hace unos días era revisar qué ha pasado con las estadísticas de empleo público y privado en Argentina, o sea, considerando lo que es el sector asalariado formal, y los números son realmente preocupantes, porque si consideras qué ha pasado en los últimos 10 años, 2012 a 2022, en primer lugar tuviste una economía estancada, básicamente en términos del Producto Bruto. Tenemos un Producto Bruto por habitante que es prácticamente 10% inferior al de inicios de la década pasada. O sea, una situación económica nada buena. Y cuando ves cómo eso se traslada a la generación de empleo asalariado formal, ves que en lo que es empleo privado asalariado formal ha habido un estancamiento. Prácticamente el nivel de empleo de hoy asalariado formal es del mismo de hace 12 años. Están estancados en 6 millones de empleos. Es decir, que hay un retroceso, porque claro, con el crecimiento poblacional se tendría que pensar que tendría que, por lo menos, haber acompañado eso. Exactamente, es más, el número exacto te indica que a febrero de 2022 había 15.000 empleos formales asalariados del sector privado menos que en febrero de 2012. O sea, eso tiene que ver, obviamente, con este estancamiento de la actividad económica del que te hablaba. Seguro. Pero después veo qué pasa con el empleo público. Y lo que encontrás es que entre febrero de 2022, o febrero de 2012 y febrero de 2022, se crearon 750.000 empleos públicos. O sea que toda la generación de empleo formal asalariado en Argentina, en los últimos 10 años, ha sido en el sector público, básicamente. Efectivamente. Y atendeme, la última noticia de la provincia de Buenos Aires, 10.000 empleos nuevos. Siempre tenés anuncios, novedades en distintas jurisdicciones de incorporación a planta permanente de nuevos empleados públicos. Entonces, claramente esa es una situación insostenible. Ya comenzás a pensar si ese crecimiento desmesurado del empleo público no tiene que ver también con ese desempeño macroeconómico tan mediocre, tan malo que hemos tenido en el último tiempo. Y acá viene lo que recién mencionabas, porque una cosa es crear un empleo público y otra cosa es crear un empleo privado. Un empleo privado se genera con criterios de eficiencia, de búsqueda de productividad, de contribuir a un proceso productivo. El pago a ese factor productivo tiene que ver también con la productividad que tiene ese factor productivo, me refiero al trabajo. Las decisiones, en cambio, de contratación, de retención, de despido, de determinación de salarios en el sector público no tienen nada que ver con patrones que se relacionan a la eficiencia, al desempeño. Tú sabes que una vez que llegaste es de por vida y que no te vayan a tocar. Por una suspensión hay un paro. Es realmente también una parte, digamos, del empleo que efectivamente, además de todas esas condiciones que tenés de mayor estabilidad, de salarios que no necesariamente se relacionan con tu desempeño, bueno, tenés también una conflictividad que no es menor a la que encontrás en el sector privado. Entonces, cuando empezás a combinar las cosas, te encontrás con que, bueno, financiar esa expansión de la planta del sector público impacta claramente en el gasto público. Hoy más de la mitad del gasto corriente a nivel consolidado en Argentina se explica por el gasto en personal. Efectivamente. Entonces, a eso lo tenés que financiar de alguna manera y volvemos a lo mismo de siempre, que al final la base de financiamiento del sector público termina siendo el sector privado, un sector privado que a su vez, por ese crecimiento exagerado de la dimensión del sector público, se ve como disminuido, se ve muy agredido y entonces se le hace cada vez más difícil financiar esta base. Claramente, si tenés un sector privado que se achica o que estancado, con una población que crece y una planta del sector público que crece de una manera desmedida, el peso sobre ese sector privado
en términos de presión pero impositiva es de donde tiene que sale ser el más di- alto. es de donde sale el dinero para pagarle Exactamente. a todos esos que Y si- en la mayoría de los casos muchas veces directamente son militantes, son militantes de parte, es decir, porque ojo, no se trata tan solo de provincias o de sectores nacionales de determinada orientación política, lo hacen todos, absolutamente todos. Esto es una característica, te diría, del sector público a nivel consolidado, en todos los niveles, nación, provincias y municipios. Yo veía, en ese estudio tuyo, por ejemplo, el salario promedio en Nucleoeléctrica, una empresa nacional, 700.000 pesos. Sí, esos son datos que publicó Laura González, si no me equivoco, Perfecto. en el diario de La Voz del Interior del fin de semana, y mostraba datos que ella había recopilado de casos extremos, de salarios extremadamente altos. Entonces, eso creo que es un punto de partida, lo que te contaba, la parte macro. Si no la podés financiar con más impuestos, el déficit fiscal crece, lo terminás financiando con emisión monetaria. Y entonces también esto se relaciona con los problemas macroeconómicos que tenemos. Es un problema de primer orden. No, no alcanzan los 160 impuestos, como me decía recién aquí Marcelo Capello, no alcanzan los 160 impuestos, hay que crear uno nuevo y seguir inventando cosas, porque es un monstruo sumamente ávido al que hay que alimentarlo todos los días y encima todo tiene una connotación electoral, que es lo peor. Sí, ¿no? después está viendo lo de los salarios que decía recién. Los casos que mencionaba son casos puntuales, pero yo lo que hice fue considerar el salario horario, salario por hora, de un trabajador del sector público con iguales características que uno del sector privado en educación, edad, en sexo, en tipo de contrato, etcétera. Entonces comparé personas con perfiles similares en el sector público y en el sector privado. El salario por hora del sector público es 15% más alto del sector privado a nivel nacional. ¿Sí? O sea, estoy comparando personas idénticas. Eso es premio puro por trabajar en el sector público. No está asociado a que la persona del sector público es más productiva, tiene más educación, nada de eso. Simplemente un premio puro por trabajar en el sector público. Y estoy subestimando posiblemente las diferencias. Después hice lo mismo para Córdoba. Córdoba es un caso bien particular, porque en Córdoba no ha pasado esto que ha explotado el sector público como a nivel nacional. Al contrario, está acotado. Se ha acotado. El sector privado, en cuanto a su generación de empleo, también se ha estancado, pero el público, en cierta manera, ha acompañado. Y entonces vos tenés que, si bien a nivel nacional 35% de los asalariados formales están en el sector público, en Córdoba ese porcentaje baja al 25%. Tenés mucho menos y se ha mantenido estable. Ese 35% de la nación, o de todo el país, hace 10 años era 30%, o sea, saltó del 30 al 35%. En Córdoba siempre fue 25%. Pero ahora bien, voy a lo de los salarios, y ahí viene lo de que decías de la municipalidad. Cuando ves los salarios del sector público en Córdoba, en el Gran Córdoba, y los comparás con los del sector privado, haciendo el mismo ejercicio que te comenté recién, y acá debo aclarar, son salarios del Gran Córdoba que de todo el sector público, o sea, estoy metiendo en la misma bolsa los municipales, los de provincia y los nacionales que están en Córdoba. Pero cuando haces esa comparación que te contaba recién, encontrás que el salario horario en Córdoba del trabajador del sector público es 36% superior al del sector privado. Es inconcebible. 36%. O sea, esa brecha de salarios en Córdoba es mucho más grande que en el resto del país, aun cuando el sector público en Córdoba es más chico que en el resto del país en términos de contribución al empleo. Y estoy segurísimo de que esa diferencia entre la brecha salarial a favor del sector público en Córdoba versus el resto del país se debe a la Municipalidad de Córdoba. Sí, estoy seguro que es así. Pero es que se está superando el 60%, se calcula que está superando el 60% del presupuesto total municipal va a salario. Así es. Cuando se había fijado una ley no hace mucho que no podía superar el 50%, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo en la municipalidad, porque es cierto que hay muchos esfuerzos que se han hecho, sobre todo en la digitalización, que ha hecho que el sindicato haya perdido presencia en muchos de los aspectos que les permitían manejar la municipalidad. Se han intentado hacer avances y algunos con buenos resultados en búsqueda también de al menos controlar presentismo, de controlar de alguna manera desempeño. Hay experiencias que te tenés que ir por avión a 600 kilómetros de acá, andate a Santiago de Chile, y el sector público chileno tiene herramientas para permitir
una mejor selección de personas que entran al sector Efectivamente. público, mejor medición de desempeño, mejores criterios de evaluación, de monitoreo. Tienen un sistema, por ejemplo, de la alta dirección pública, mediante el cual todos los cargos de directores para adelante se concursan y entonces te garantiza con eso que tenés la gente idónea para los cargos. Y eso a pesar de que ha habido diferentes corrientes políticas y diferentes hasta ideologías Totalmente. en el gobierno de Chile, pero las cosas administrativas se cumplen. Así es. Lucas, muchas gracias por tu Muchas gracias, presencia y Gustavo. por supuesto siempre interesantísimos todos los estudios que realizas. Muchas gracias. Vamos a hacer